Te voy a decir algo que casi nadie te dice. Puedes tener tu crédito hipotecario aprobado, tener la casa elegida y aún así todo se puede caer por el avalúo. Hoy vamos a entender por qué pasa esto. Por eso tenemos un invitado clave en el proceso de la compra de una vivienda. A Luis Alfonso Merlo Huerta, especialista en evaluación. ¿Quién es el que decide el valor de una propiedad? Entonces llegó el dueño y dijo, voy a ampliar mi sala y mi cocina, y extendió la losa hasta el fondo, tapó el patio. Entonces sí le quedó una sala y una cocina más amplia, pero sin luz y sin ventilación. Hay una película muy buena que se llama ¿Cuánto vale la vida? Y es un caso real. Cuando las Torres Gemelas se cayeron, se tuvo que evaluar a la gente que murió. Un ojo vale tanto, pero también depende de la persona. O sea, el perito se puede ir a la cárcel. Es un fraude inmobiliario. Pues una casa comercialmente puede valer 2 millones y catastralmente 500,000 o 800,000. Nada que ver. Platícanos, ¿cómo llegaste tú a este medio del mundo inmobiliario? Bueno, llegué un poquito por casualidad. Yo, desde que estaba en la universidad, hacía avalúos con mi papá, eres evaluador. Y después estudié ingeniería civil, luego trabajé en construcción, luego hice topografía y luego entré a un despacho, a una correduría pública, la correduría pública número 1. Y ahí trabajé como auxiliar de evaluador. Y con un evaluador muy buena onda que me enseñó mucho y me dio chance de estudiar. Me gustó la evaluación y luego ya me independicé y hago avalúos desde el siglo pasado. Wow. Desde el siglo pasado. Sí. Fíjate que me ha pasado con muchos clientes que están muy emocionados ya con su crédito autorizado, ya tienen la casa. Y cuando pedimos el avalúo puede llegar a haber problemas. ¿Qué es exactamente lo que haces en un avalúo y por qué puede llegar a tener tanto peso, sobre todo para un crédito? Bueno, cuando hacemos un avalúo son varios pasos. Lo primero es verificar que el inmueble cumpla con las cuestiones legales, que esté dentro de la normatividad, que la zona en la que está sea una zona realmente habitacional, que tenga sus permisos, su licencia de construcción. También nos fijamos en aspectos físicos, que esté hecho con un material duradero, permanente, y luego ya cuestiones también subjetivas, como que sea un proyecto funcional, adecuado, cómodo, que esté bien ventilada, bien iluminada. Pues un avalúo es un estudio integral. También tenemos que ver el entorno, que la zona cuente con servicios, que etcétera. Pues es muy amplio lo que hacemos. Ok, perfecto, Luis, muy interesante. Entonces, Luis, a ver, para la siguiente pregunta, si se lo tuvieras que explicar a las personas que van a comprar una casa con palabras muy simples, muy sencillas, el por qué te tienen que buscar, por qué es tan importante saber del avalúo. Voy a comprar mi primer casa, ¿y qué tengo que saber de ti o de los peritos evaluadores? Un avalúo es una herramienta que ayuda a dar certeza a la operación, que les puede dar información que a lo mejor ojos inexpertos no alcanzan a ver. Y yo creo que vale mucho la pena que se asesoren de agentes inmobiliarios como ustedes y de evaluadores, alguien que va a comprar una casa, ¿no? Realmente no pagar un avalúo para mí es un ahorro mal entendido. Por ejemplo, una casa una casa de 2 millones. Un avalúo te puede costar unos 4,000 pesos, pero te va a dar un chorro de información de si el inmueble cumple con aspectos legales, si físicamente, si va a pasar por un crédito Infonavit, Fobiste, bancario, etcétera, ¿no? Y también puede ser una herramienta de negociación. A lo mejor si la casa, no sé, te la venden en 2 millones y el avalúo sale en 1,800, puedes llegar con el vendedor y decirle, mira, vamos a negociar y te ahorraste, si cierran en 1,900, te ahorraste 100,000 pesos por pagar un avalúo. Entonces es una asesoría, es un instrumento que puede ayudar. Perfecto, Luis. Entonces aquí me surge otra pregunta. ¿Quién es el que decide el valor de una propiedad? El valor de una propiedad lo decide el mercado. Y el mercado lo hacemos todos. Al estar decidiendo qué comprar, qué ver, a quién le damos clic, etcétera. Ahí vamos dándole valor o vamos quitándole valor a las cosas, ¿no? Si una zona
se vuelve más deseable, que todos queremos vivir ahí porque está bonita, tiene buenas vialidades, escuelas, lo que sea. Hay más demanda por esa zona del mercado y entonces, al haber más demanda, pues los precios suben. Y al revés, ¿no? Hay zonas que se van quedando sin agua, que se perciben inseguras, hay menos demanda y los precios pueden llegar a bajar. Entonces, el avalúo tiene que reflejar todo eso. O sea, el avalúo tiene que reflejar la realidad. Ok. Cuando llegas a una casa, ¿ya te asignaron o ya te contactaron para que hagas el avalúo? Cuando llegas a una casa a hacer el avalúo, obviamente, ¿qué es lo primero que ves? ¿Ya abrieron la puerta? ¿Dónde inicia tu trabajo? Bueno, cada quien tendrá su técnica, ¿no? Yo lo que trato es de ponerme en los zapatos del posible comprador. O sea, me pongo a pensar, si yo fuera a comprar esta casa, ¿en qué me fijaría? Me fijaría que fuera un entorno seguro, con servicios, agradable, y después revisar la documentación, ¿verdad? Que la escritura sea congruente con lo físico, que las medidas coincidan, la orientación, etcétera. Ok, sí, eso es una realidad. Sí. Sí. Es cierto que si, por ejemplo, sobre todo en mercado abierto, que de repente las viviendas las dejan como un poquito de darles mantenimiento, si le dan como su manita de gato, hacen unas remodelaciones, ¿el precio puede subir? ¿El valor a valor puede subir? ¿Es real eso? Sí, claro, sí puede subir, pero no es una regla. Si van a hacer una remodelación o una mejora, pues hay que hacerla con buen gusto también, no asesorarse igual de un arquitecto, de alguien que le sepa, porque luego pasa que hay mejoras o ampliaciones que deterioran el valor de los inmuebles. Me pasó, por ejemplo, una casa muy bonita, agradable, que tenía su cocina y su sala, y después de la cocina y su sala un patio. Entonces llegó el dueño y dijo, voy a ampliar mi sala y mi cocina, y extendió la losa hasta el fondo, tapó el patio. Entonces sí le quedó una sala y una cocina más amplia, pero sin luz y sin ventilación. Entonces quedó una cueva ahí que muy desagradable, y la cocina no se podía hacer ni un huevito porque toda la casa olía. Entonces sí hay que tener cuidado con las remodelaciones, con las ampliaciones, hacerlas pues bien hechas, ¿no? Asesorarse de gente que sepa. Con esto, Luis, antes de pasar a la siguiente pregunta, en este caso que mencionas de la remodelación que hicieron, ¿eso afecta, sube o disminuye el valor? ¿Sí lo puede disminuir el valor de la propiedad o inclusive negarnos el crédito? Sí puede disminuir. Por ejemplo, esta remodelación fue tan mala que cuando llegamos a evaluarla dijimos, aquí, más que aportar valor, se requiere lo que le llamamos un costo de cura. Hay que analizar cuánto va a costar reparar ese error. O sea, hay que romper la losa, poner un domo, volver a abrir, poner ventanas para dar ventilación e iluminación que requiere una cocina y una sala, ¿no? Esa es una remodelación que se hizo mal hecha, pero también hay remodelaciones que se hacen ilegalmente. Por ejemplo, si tú vives en un departamento o en un condominio, el reglamento te impide hacer remodelaciones. Y si tú remodelas, por ejemplo, un departamento, pones unos muros o quitas un muro, puedes estar dañando la estructura de todo el edificio. Entonces se convierte en un aspecto legal importante que de veras puede disminuir un chorro el valor de un inmueble, ¿no? O afectar. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Sí, cuando se haga una remodelación, pues otra vez asesorarse de un experto y pedir los permisos. Lo siguiente, Luis. Hay algo bien común. El dueño dice, mi casa vale más. O él cree, porque fue de su abuelita, se le heredaron, por la razón que tú quieras, quiere vender su casa y él le pone un valor sentimental, por así decirlo. ¿Qué nos recomiendas ahí? ¿Qué podemos hacer para que no pase eso el día que la quiera vender? En verdad, sepamos el valor real de esa casa. Es muy difícil ser objetivo con las cuestiones propias. Uno, pues, a lo mejor así estamos diseñados, ¿verdad? Como seres humanos, pero uno siempre cree que las cosas propias valen más, porque sí, le agregamos valores sentimentales, ¿no? Si tienes un vehículo en el que tú aprendiste a manejar, o tienes, por ejemplo, no sé, imagínate, tengo un Jetta y yo lo cuido mucho, lo lavo todos los fines de semana, lo encero, lo tengo en la sombrita. Cuando lo quiero vender, y todos los Jettas de ese año andan, digamos, en 200,000 pesos. Yo digo, no, mi Jetta yo lo cuido un chorro y quiero pedir 250. El mercado no me lo va a reconocer porque son cuestiones que solamente el dueño aprecia. Con los inmuebles es muy parecido. O sea, hay personas que dicen, es que esta casa yo la construí
Y muchas veces le meten inversión en exceso. O sea, dicen, le puse una varilla así de gruesa, cuando en realidad solo requería Armex. O le puse cemento, un concreto fuertísimo y no requería tanto. Entonces la casa tiene ahí una inversión en exceso que el mercado no va a reconocer. Como si yo tengo un Tsuru que lo que cuesta y le pongo un sonido que vale el doble de lo que cuesta mi coche. Luego cuando lo quiera vender, pues el mercado no me va a reconocer eso porque hice algo muy a mi gusto. A lo mejor a mí me gusta un chorro la música y tener ahí mi buen sonido, pero pues son cuestiones que el mercado no reconoce. Entonces eso pasa mucho con los inmuebles, que los dueños agregan valores que finalmente a la mayoría de los compradores no le interesan. Ok, perfecto, Luis. Sí, hablando de otros temas, bueno, continuando con el tema de los peritos valuadores. Como te platicaba hace ratito, trabajé yo muchos años en banco. ¿Qué tan complicado es trabajar con un banco? ¿Qué te piden los bancos, las instituciones financieras como Infonavit, como Fobiste, para que puedas trabajar con ellos, para que te den la confianza de que sus garantías realmente van a cumplir con todas las normas y políticas de cada una de las instituciones? Híjole, bueno, yo trabajo prácticamente con todos los bancos. Y lo que todos los bancos piden son clientes muy exigentes. Piden mucha calidad. Piden que los avalúos cumplan con toda la normatividad, que estén muy robustos, muy bien sustentados. Además piden mucha velocidad últimamente. Todo que ya me urge. Entonces, pues eso es lo que piden los bancos a nosotros como evaluadores. Ahora, si la pregunta es cómo entrar a ser evaluador de un banco, pues nada más hay que estudiar, tener sus cédulas, tener experiencia, demostrar integridad, demostrar buena reputación y luego cumplir con lo que piden, ¿no? Se tienen que certificar, ¿no? Sí, bueno, para la evaluación hay muchos tipos de certificaciones. Para trabajar con bancos, pues se requiere básicamente estar certificado por la Sociedad Hipotecaria Federal. Y para eso requieres tener tu cédula profesional como evaluador, entre otras cosas. Demostrar experiencia, demostrar capacidad, pasar exámenes de ética, de confianza y después cumplir con los tiempos, que últimamente es lo que más le importa a los bancos. Sí, claro. La calidad ya la dan por descontada. Se supone que todos tenemos calidad, pero ahorita competimos con el tiempo. Sí, la verdad es que sí, o sea, es que, y sobre todo como a mediados de mes, porque hay que cerrar el crédito en el mes por el tema de las metas, y claro, o sea, soy broker, claro que necesito que se cierre el avalúo, claro que nos surge. Sí. Y bueno, sabía que detrás de ti tienes todo un equipo que te ayuda para ciertamente cumplir con estos tiempos. Sí, claro. Sí, bueno, en el despacho donde trabajo somos 6 expertos en evaluación. Pero es que no solo hacemos avalúos para bancos, también hacemos avalúos para el SAT, para garantías fiscales, para juzgados, cuando hay divorcios, herencias, para gobiernos. Los gobiernos requieren muchos avalúos, porque, por ejemplo, los gobiernos rentan muchos edificios que son oficinas. Entonces se requiere un avalúo para demostrar que la renta que están pagando es algo justo, que no hay un fraude, que no hay corrupción. Hacemos avalúos también de huertas, últimamente muchas huertas de aguacate, empaques, maquinaria, equipos, negocios en marcha, intangibles, marcas. Y últimamente estamos estudiando la evaluación del daño moral. Por ejemplo, platícame eso no lo había escuchado. Sí. Imagínate a un señor, un empresario, lo meten a la cárcel. Y pierde su empresa, pierde su familia, su prestigio, su salud. A los 3 años le dicen, disculpe usted, no tenía que haber entrado a la cárcel. Eres inocente. Eres inocente. Entonces, él sufrió un daño moral fuertísimo. Tiene que contrademandar. Tiene que haber un responsable que lo compense. Y esa demanda va acompañada de un avalúo. Y el avalúo tiene que decir, en un término numérico objetivo, cuánto vale ese daño moral. Entonces, lo podemos evaluar también. Se puede evaluar todo, se pueden evaluar seres vivos, evaluamos vacas, ganado, hemos evaluado granjas camaronícolas. Se puede evaluar un ser humano. O sea, yo he estudiado evaluación de futbolistas, evaluación de influencers. ¿Cuánto vale que un influencer haga una mención en uno de sus videos, no? Y se han evaluado vidas humanas también. Por ejemplo, hay una película muy buena que se llama ¿Cuánto vale la vida? Y es un caso real. Cuando las Torres Gemelas se cayeron,
se tuvo que evaluar a la gente que murió para así compensar a sus familiares. Entonces no vale lo mismo la vida de un joven que de una persona de edad más avanzada o de etcétera. No es difícil y es un tema, puede ser controversial, ¿verdad? Pero en términos objetivos y cuantitativos, todo se puede evaluar. Sí, fíjate que yo trabajé antes de Banorte en Seguros Monterrey. Estuve en el área de siniestros. Entonces veíamos principalmente los siniestros de los autos. Y bueno, ahí era todo un tema. Pero también, como tú bien dices, o sea, si en el auto falleció la persona, obviamente viene como el seguro de vida, etc. Pero además, si, no sé, le tuvieron que amputar una pierna, un dedo, una mano, dependiendo de la mano, si perdió la vista de un ojo, todo eso tiene un valor. Y ahorita que lo comentas, estaba recordando eso. Que decía, un ojo vale tanto, pero también depende de la persona. Sí, en verdad. Y tu actividad, me imagino, ¿no? Como bien decías de los deportistas. Exacto. Sí, evaluamos un aserradero. Y ahí tenían una tablita, ¿no? Dedo meñique tanto, dedo medio tanto, dedo pulgar tanto. Entonces de repente era común que si a un empleado, no sé, se le enfermaba un hijo, ¡pum! Ahí va el meñique. Se los cortaban a propósito para poder tener el reembolso, ¿no? O sea, cosas crueles que ni vienen al caso ahorita. Mejor le editan. No, está muy bien. La verdad es que vamos muy bien. No, sí vienen al caso porque estamos aprendiendo. Sí, bastante. Eso sorprende, pero ok. Oye, y otra cosa, justo me acaba de pasar. Digo, y en el banco lo viví N cantidad de veces, pero ya me tocó como vivirlo. Fui a ver una casa que va a comprar una amiga y el arquitecto me decía, no, ya es que ya va a estar la casa. Y le dije, la casa no está para Balú. O sea, no le has puesto cocina, no tiene los baños, estás terminando closet, nos falta parte de la carpintería. Digo, lo que poco sé de tabiques y de obra, pues le dije, esto es lo que falta, no va a pasar el avalúo. Y me dice, oye, la casa de al lado, que también yo hice, es igualitita a la de tu amiga que va a comprar. ¿Por qué no le dices al perito pues que tome las fotos de aquella casa y ya podemos avanzar? Lo que yo sabía, corrígeme si estoy mal, le dije no, o sea, el perito se puede ir a la cárcel, es un fraude inmobiliario, pero cuéntame realmente qué pasa con eso. Sí, son cuestiones muy delicadas porque nosotros somos los ojos del banco, el banco confía en nosotros. Igual somos humanos y nos podemos equivocar, pero está el dicho, ¿verdad? Puedes meter la pata, pero no metas la mano, o sea, te puedes equivocar, pero no lo hagas intencional o no te beneficies o no sé cómo decirlo. Pero sí es algo grave, o sea, sí nosotros tenemos que tener la certeza hasta donde nuestros medios nos permitan de que el inmueble que estamos viendo físicamente corresponda con el inmueble que está amparado con los documentos que nos dan. También esa es parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Ver que sí corresponda físicamente con documentalmente. Otra pregunta, regresando al tema, Luis. ¿Cuál sería la diferencia? Luego la gente me pregunta, ¿necesito pagar un avalúo o una opinión de valor? ¿Cuál es la diferencia y para qué nos sirve uno y otro? Bueno, yo pienso que todos los avalúos son opiniones. La evaluación no es una ciencia exacta. Entonces, y todos somos valuadores. Todos podemos tener una idea de cuánto vale esta taza o cuánto vale una botellita de agua, cuánto vale un coche, cuánto vale una casa. Todos tenemos una idea de cuánto valen las cosas. Lo que un avalúo hace, lo que un valuador profesional hace, es aplicar una técnica, una investigación, unos conocimientos para que esa opinión tenga más certeza. Pero no deja de ser una opinión, ¿verdad? Entonces, luego la gente me dice, no me hagas un avalúo, nomás dime cuánto vale mi casa. O sea, bueno, pues es que es como si le dice un médico, oye, me duele aquí, pero no me examines ni me hagas un estudio, nomás dime qué tengo. Pues no se puede. O sea, realmente hacer opiniones no es tan recomendable. Lo recomendable es hacer un avalúo con seriedad, con la profundidad, con un estudio, con la normatividad, ¿verdad? Porque pues son operaciones muy importantes. No sé, ¿cuántas casas compras en la vida? 2. Una, 2. Máximo. La casa chica. No es cierto. Pero, o sea, son operaciones importantísimas que escatimarle un avalúo, realmente no, yo no le veo sentido, ¿verdad? ¿Por qué llega a pasar que con ciertos, sobre todo los desarrollos, que ya tienen un precio de venta establecido, por qué entre un perito o una unidad de evaluación y otra podemos tener diferentes valores?
tengo un desarrollo con el cual trabajo súper bien y la verdad es que un perito me saca, no sé, una casa que vale 2 millones de pesos, con tu unidad de evaluación llegamos súper bien, sé que hacen todo un estudio de mercado, que se supervisa el avalúo y demás, pero hay otra unidad de evaluación que me lo llega a sacar hasta un 12% abajo. ¿Esto por qué llega a pasar? ¿Por qué es tan marcado? Digo, porque obviamente ahí está en riesgo el crédito. Sí, en un mundo ideal no debería pasar. O sea, el avalúo, uno de los principios de la evaluación es la transparencia. El avalúo debería poder defenderse por sí mismo, explicarse por sí solo, que cualquier persona sin grandes conocimientos lo pueda leer y pueda entender de dónde surgen los valores, ¿verdad? Entonces, si el avalúo no es transparente, si es opaco, si no explica bien de dónde salen los valores, pues ya de ahí ya pierde cierta confianza, ¿no? Y luego otra cosa que decimos, ¿no? Que el mercado nunca se equivoca. O sea, si ya hay gente que está pagando por esas casas 2 millones, lo más seguro es que esas personas que están comprando en 2 millones ya investigaron otros desarrollos, ya hicieron un trabajo previo y si ya decidieron que vale 2 millones, pues lo más probable es que eso sea el valor. El precio de mercado. Y es que aquí está otra diferencia. Qué bueno que dijiste precio, porque a lo mejor vale la pena distinguir costo, valor y precio. Ok, platícanos. Costo es la cantidad necesaria para reponer un bien. En el caso de una casa, el costo tendríamos que sumar el terreno, los permisos, las licencias, los materiales, las varillas, los tabiques, la mano de obra, etcétera, y nos da un costo. Entonces dice, esa casa me costó 8 millones, pero para mí vale 10. ¿Por qué? Pues porque yo le invertí, porque en eso andan. Entonces ese es el costo. El costo es muy fácil de calcular y se puede calcular muy objetivamente, no hay pierde. Luego viene el valor, que ahí está lo que hacemos. El valor se entiende como el precio más probable en el que se puede intercambiar un bien a una fecha determinada entre un comprador y un vendedor, donde ambos están bien informados, donde ninguno actúa con compulsión ni con prisa y donde se hizo una buena promoción del bien. Cuando se junta todo eso, digamos, en un mundo ideal, que ni uno tiene prisa de vender, ni otro tiene prisa de comprar, donde los dos investigaron, se hizo buena promoción, está todo, y llegan a una cantidad que ponen en la mesa, ese es el precio. Y ese es lo que nosotros buscamos como evaluadores, buscamos el valor, que es la cantidad más probable en la que se pudiera vender un bien en esas circunstancias. En algunos videos nos hablan del valor comercial, valor avalúo, que es este que me estamos comentando, y el valor catastral. Me hablan de 3 valores. Sí. Por lo que nos acabas de platicar, pues creo que queda claro el costo, el valor comercial, que es el que nos estás comentando, y faltaría el valor catastral. ¿Nos puedes explicar a qué se refiere eso? El valor catastral sirve específicamente para calcular el pago del impuesto predial. Y no se deberían llamar desde mi punto de vista avalúos porque no estamos dando un valor, estamos dando una tasación. O sea, el valor catastral viene dado por unas tablas que emite el gobierno del estado. Y el propósito es estimar impuestos, pero no tiene nada que ver con el valor comercial. Pues una casa comercialmente puede valer 2 millones y catastralmente 500,000 o 800,000. Nada que ver. Son tablas que se hicieron por ahí en 1991. En aquel tiempo sí eran valores comerciales, estaba igual el valor comercial que catastral, pero los valores catastrales se han ido actualizando conforme a la inflación y los valores comerciales han subido conforme a las plusvalías y otras cosas. Entonces ya no tiene nada que ver una cosa con otra. El valor catastral es nada más para la escrituración, para el pago del impuesto predial. Ahorita que platicaste de plusvalías, ¿cómo pueden calcular la plusvalía de un inmueble? Pues trabajando, o sea, estudiando, investigando. No hay una receta secreta, o sea, hay que investigar. La plusvalía la dan pues el entorno, los vecinos, la demanda que se va generando en la zona, ¿verdad? La mayoría de las zonas tienen plusvalía, pero no todas. Hay zonas que tienen minusvalías. Por ejemplo, hay fraccionamientos aquí en esta ciudad que están a la salida al aeropuerto, que se hicieron hace unos 20 años con una idea de extender la ciudad y que no funcionaron, porque la gente los usaba de dormitorio nada más. Entonces la gente prefiere perder su casa y venirse acá al centro de la ciudad a vivir con su suegra, y las casas están abandonándose allá. Entonces fraccionamientos indeseables, que están perdiendo valor.
analizados, que sirven para otras Lo que cosas. quiero decir, exactamente, lo que quiero decir con esto es que no hay una regla, ¿verdad? Luego la gente me pregunta, a ver, ya dime cuánto sube por año. Pues no sé, cada zona sube diferente y hay zonas que de veras ni suben. Hay zonas que suben más que la inflación, otras menos. Por ejemplo, ahora que se hizo el libramiento, pues habrá zonas que de un momento a otro, en cuanto se anunció el libramiento, ¡pum!, se van para arriba, ¿no? Entonces, no hay una regla, que es lo bonito de lo que hago. O sea, cada caso es diferente. Cada caso es diferente. Incluso dentro de conjuntos, no vale lo mismo una casa que está frente a un área verde, o que está en una privada, o que está en una esquina, o que está junto a la caseta del vigilante. Entonces, cada caso es diferente, hasta la orientación, ¿verdad? Ahora con tanto calor, se prefieren ciertas orientaciones que permiten que menos calor. Hay casas que están orientadas totalmente al poniente, entonces toda la tarde les da el sol y se vuelven incómodas, por decirlo. Okay. Sí, por ejemplo, cuando abrieron aquí el ramal, toda la zona de Altozano, de Jesús del Monte, híjole, cómo subieron las viviendas, pero increíblemente, o sea, allá ya encontrar una casa de 3 millones no hay. No. Entonces subió muchísimo la plusvalía, digo, y obviamente está la plaza y etc. Sí. Entonces, la zona de acá de donde están todos los hospitales, creo que también surgió el mismo efecto, ¿no? De que subieron. Y luego va a bajar, porque siempre está el dicho que las utilidades generan competencia y la competencia acaba con las utilidades. ¿Qué pasa con una taquería exitosa? Pues se pone al lado otra o enfrente y al rato ya hay 3, 4 taquerías juntas y luego ya nadie gana, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hay un boom de gasolineras, que en todos lados están poniendo gasolineras. Tengo amigos que se dedican a eso y dicen es que pues ya no es negocio a veces, porque era mi gasolinera y ahora hay 5. Entonces, pues sí, todo eso hay que valorarlo y hay maneras de cuantificar, tratando de quitar subjetividad. Es como hacemos el análisis, o como deberíamos hacerlo, pues. Ok. Una pregunta más, Luis. Tú me entregas un avalúo. No estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo. Sí. O volvemos al tema anterior. Creo que mi casa vale más. ¿Se puede, no sé si sea la palabra correcta, impugnar o hacer algo? ¿O ya es definitivo el valor avalúo que tú entregas? Sí, se puede revisar. O sea, obviamente, te digo, son opiniones y todos nos equivocamos. Y a veces se puede uno equivocar por negligencia de que no midió bien o no hizo un buen estudio. O de veras hay errores de dedo, ¿verdad? Que un metro no lo pusiste bien y en vez de un 0 era un 1, no sé. Entonces sí, todo es revisable, o sea, sí se pueden revisar los avalúos. Yo comparo mucho el oficio del evaluador con el de un cocinero. Si tengo chance... Sí, claro, adelante. Sí, adelante, tenemos todo el tiempo. Hay gente que dice que la evaluación es una ciencia, no es cierto, no es una ciencia, estamos lejos de eso. Y hay gente que dice que la evaluación es un arte, tampoco, no somos artistas, seguimos métodos, normatividad. Yo comparo con un oficio. Y el que más me gusta es el del cocinero. Porque todos podemos cocinar. Todos podemos hacernos un sándwichito y un huevito. Y asimismo todos tenemos una idea más o menos de cuánto valen las cosas. Pero el cocinero tiene herramientas, conocimientos que le permiten hacer platillos más elaborados, más sabrosos, ¿no? Asimismo el evaluador. Aunque todo el mundo sabe más o menos cuánto valen las cosas, nosotros tenemos herramientas y conocimientos que nos permiten dar un valor más justificado, digamos. Pero así como un cocinero, yendo a tu pregunta, puede hacer un plato con toda la receta, con los mejores ingredientes, y que a mucha gente le guste, puede haber alguien que no le guste. Porque diga, yo no como pescado o lo que sea, ¿no? A mí me pasa también. Podemos hacer el avalúo siguiendo la metodología y la técnica y todo. Y va a haber gente a la que le guste y ese mismo avalúo no le va a gustar a otro. A lo mejor le gustó al comprador y no le gustó al vendedor. O le gustó al vendedor y no le gustó al comprador. O no le gustó al notario. O no le gustó al banco, etcétera, ¿no? Pero el avalúo no necesariamente está mal hecho. Sin embargo, siempre se pueden revisar los avalúos. Siempre hay margen para corregir. Sí, de hecho, en el banco me tocaba que yo les decía a los clientes, porque justo pasaba lo que tú comentas, de, oye, no, es que el avalúo me salió muy bajo. O sea, mi casa vale 2 millones y me salió en 1.800.000, no sé. Y con el comprador, pues que acordamos que 2 millones y el comprador ya no está de acuerdo. Pero yo les decía, el perito debe de estar certificado. Pero adicional, él hace su trabajo, él hace el estudio de mercado y pasa la información a la unidad de evaluación del banco. Entonces los arquitectos e ingenieros del banco vuelven a revisar el avalúo
para determinar si el valor es correcto o no, porque a fin de cuentas es la garantía del banco. Entonces hay como varios filtros para determinar ese valor y sí se podían impugnar. O sea, cuando era, por ejemplo, de un desarrollo, entonces yo les mandaba a la unidad de evaluación del banco como varios avalúos de ese mismo prototipo de vivienda, de ese mismo modelo de vivienda, para que vieran los criterios de otros peritos y entonces llegáramos como a un acuerdo de si vale 1.800.000 o 2 millones la casa. Ok. ¿Sí? Y entonces ya podíamos determinarlo. A veces sí se ajustaba y a veces me decían, no, Luz, ese es el precio de mercado que hay con esa vivienda. Entonces así. Y además debemos de cuidar que el valor avalúo no sea mayor al precio de venta un 10% hacia arriba o un 10% hacia abajo, porque esto nos puede causar impuestos, ya sea para el comprador o para el vendedor, que bueno, como broker es parte de mi trabajo, cuidar eso para cuidar que mi cliente comprador no tenga que pagar impuestos. Entonces también tenemos que cuidar mucho esa parte. Perfecto, Luis. Me gustaría que nos puedas compartir alguna anécdota, alguna historia, algo que haya marcado tu carrera o tu trayectoria como perito evaluador, ya sea de impacto positivo o negativo con las personas. Algo que recuerdes. Me ha tocado hacer avalúos muy interesantes que sí me han marcado mucho. Por ejemplo, evaluamos el Palacio Federal, que es un edificio bien grande, histórico, monumental, con frente a 3 calles, 5 patios interiores. Y ahí lo hicimos desde el enfoque de costos, que es lo que les platicaba hace rato. Juntamos un grupo de expertos, restauradores, arquitectos, historiadores, y lo que hicimos fue analizar cuánto costaría hacer de nuevo ese edificio en caso de un siniestro. Hemos evaluado hoteles, gasolineras también allí céntricos, y bueno, pues sí, cada caso ha sido diferente. Recientemente hicimos unos avalúos de la siderúrgica, Lázaro Cárdenas. Hemos hecho trabajos muy interesantes y bueno, siento que ya estoy presumiendo un poco, pero sí, gracias por la pregunta, sí. ¿Qué es cierto que cuando se pone una gasolinera cerca de tu casa, la casa pierde valor y está el riesgo de que explote la gasolinera? Digo, me acuerdo mucho que por donde viven mis papás pusieron una y traían todo un brete los de la colonia, y entonces le dije a mi mamá, históricamente yo no recuerdo que haya explotado una gasolinera. Le dije, pero además tienes el tanque de gas en el patio y eso no te inquieta. ¿Es cierto? Ajá, pero es muy común que donde ponen una gasolinera siempre hay brete con los de la colonia. ¿Esto qué afecta a las casas? Pues cada caso es diferente, ¿verdad? Se supone que no debería afectar. O sea, si ya se autorizó la gasolinera es porque ya hubo una autoridad que revisó que va a estar controlado, va a estar mitigado los efectos que genere. Como todas las actividades humanas generan un impacto ambiental. La gasolinera, pues, filtraciones, riesgos, etcétera, ¿no? Entonces, yo siento que no debería afectar. A veces ayuda, porque la gasolinera está 24 horas prendida, en la noche hay luz, tienen sus cámaras. En ciertas zonas aporta, ayuda. Tienen su tienda de conveniencia, sus baños. Entonces, pues son mitos que se han crecido, pero hay países donde yo he visto gasolineras que están en la planta baja de un edificio. O sea, arriba en la gasolinera hay oficinas o viviendas, entonces es muy difícil que haya un accidente de gasolinera. Incluso cuando los malos trataron de quemarlas, no podían, quemaban las mangueras nada más y ya se acababa todo, ¿no? O sea, no explotan, pues. Sí, ya es muy difícil, ¿no? Por todas las medidas de seguridad que se tiene. Es cierto. Detrás de cámara, Luis, nos estabas platicando un tema que para mí fue interesante, me gustaría retomarlo aquí. Decías unas zonas aquí en Morelia que la gente llegó de paracaidista, por así decirlo, invadió zonas, áreas verdes, áreas comunes, como le queramos llamar, y el día de mañana quieren vender la casa. Me platicas que están dentro de la ilegalidad. ¿Nos puedes platicar más a detalle qué es eso o por qué pasa eso? Hay un principio en evaluación que se llama el mayor y mejor uso. Uno como evaluador siempre tiene que llegar y ver que el bien que estamos evaluando cumple este principio de su mayor y mejor uso. Y pasa, por ejemplo, casas viejas en colonias céntricas, que llegamos y es una casa vieja, pero realmente el mayor y mejor uso de ese bien sería demoler la casa y a lo mejor poner allí un edificio de apartamentos. Entonces uno como evaluador tiene que llegar a ver eso.
O, por ejemplo, hay terrenos, nos ha tocado evaluar terrenos que están usados como una parcela de maíz, pero tiene calles por todos lados, pues ya su mayor y mejor uso no es una parcela, sino sería otra cosa, un desarrollo habitacional o algo así. Entonces, en este caso, y en todos los casos, uno como evaluador tendría que cuidar eso. Los principios del mayor y mejor uso. ¿Y cuáles son? Primero, que el inmueble sea legalmente permisible o que cumpla con cuestiones legales y normativas. Y a lo mejor en ese caso no cumple. Si está en una zona, en un área verde, en una zona ejidal o no sé, ¿verdad? Si no tiene su escritura, pues igual no vale nada. Por más bonita que esté la casa, si no tiene una escritura o si está en una zona ilegal o si la construyeron en una barranca que es zona federal, pues no vale. Después que sea físicamente sustentable, o sea, que sea una casa que no se va a caer, que esté hecha con materiales sólidos, duraderos, permanentes. Y el tercer principio es que sea financieramente viable, o sea, que la casa esté en una congruencia con el mercado. Hay casas que no son congruentes con la zona, o casas muy malas en zonas muy buenas, o casas que casi no pasa, pero sí pasa mucho al revés, que llegue el migrante y trae un montón de dólares y que case su casota en un pueblito o en una zona que se vuelve muy poco deseable, entonces no vale, ¿no? O sea, me ha tocado evaluar residencias hermosas en zonas de tierra caliente, o sea, que para llegar es un problema, entonces el mercado no reconoce esos valores. Entonces el principio de mayor y mejor uso, pues siempre tendríamos que tenerlo en cuenta. Sí, justo ahorita lo que comentabas. Fíjate que como broker también manejo yo lo que es la economía americana. Economía americana le llamamos al mexicano que tiene ingresos del extranjero. O también le damos crédito a los extranjeros, siempre y cuando tengan residencia temporal o permanente en nuestro país. Y bueno, ellos es todo otro tema, el cómo trabajan los créditos, que en algún día lo platicaremos. Pero bueno, me tocaba un caso que querían comprar una casa que construyeron en un terreno ejidal, que estaba en trámites el título de propiedad para poder escriturar. Pero yo les decía, es que el banco no lo acepta. Viene de un ejido y puede haber como muchas controversias en el trámite de llegar al título de propiedad y a la escritura. Sí. Y entonces no podemos comprarlo. Es que está en el pueblo porque es donde yo vivo. Sí, pero el banco no lo acepta. Entonces no sé si te ha tocado este tipo de casos. Sí, sí me ha tocado. No son muy frecuentes porque afortunadamente yo he notado que la gente se asesora más de empresas como la de ustedes, porque ya hay más conciencia, ¿verdad? Entonces ya no es tan común, pero sí suele pasar. Desde tu expertise, si pudieras darle un consejo a aquella persona que va a comprar por primera vez su casa, como lo platicabas bien en el inicio, es una decisión importante y no compramos casas cada 8 días. ¿Tú qué le recomendarías que revisara o que viera con relación a tu tema? Pues que se asesore de un experto que haga avalúos, a lo mejor no uno, a lo mejor dos, ¿verdad? Como una segunda opinión en un caso médico, no sé. Porque sí son inversiones de millones de pesos que te quedas comprometido 15 o 20 años como para no hacer un estudio que valga la pena, ¿no? Un buen avalúo te puede de veras cambiar la perspectiva de un inmueble. Me pasó, si tengo chance de platicar, me acaba de pasar que un cuate iba a comprar una casa y me dijo, vamos a echarle un ojito. Fuimos. Una casa muy bonita, de 2 niveles, fue con su esposa, muy ilusionados. Y yo llegué, la vi y todo, y le digo, bueno, está padrísima la casa, pero ¿ya viste quién es tu vecino? El vecino era una casa de un nivel con un palomar. Entonces tenía un montón de palomas que quedaban justo al nivel de las recámaras de la casa que iba a comprar mi cuate. Entonces, pues las palomas, pues a quien le guste, mis respetos, muy bonitas, pero siempre están haciendo un ruidito. Sí. Y luego dan insectos y paloma y plumas y todo. Y realmente por eso querían vender la casa. Ya después el vendedor se sinceró y dijo, híjole, la verdad es que yo por eso la quiero vender. Por las palomas. Entonces hay un chorro de detalles así que los expertos, como ustedes, inmobiliarios o nosotros, evaluadores, vemos porque tenemos ya el ojo más entrenado para ver ese tipo de detalles, ¿no? Que un posible comprador no ve. Entonces sí les recomiendo que se asesoren. También un evaluador les va a ayudar a revisar la escritura.
no es tan común, pero puede pasar que la escritura diga 10 metros de frente y la casa tenga 8 o 12. En un caso está invadiendo, en otro caso está con una inversión de más. Entonces, pues sí vale un chorro la pena. Yo creo que asesorarse de expertos y hacer avalúos. Sí, platicábamos hace rato también de ciertas colonias que las personas se van adueñando de las áreas comunes. También. Las áreas comunes, pues obviamente es propiedad de todos los condóminos de ese fraccionamiento, pero el hecho de que el terrenito de al lado que era jardín, pues era jardín para un bienestar común y simplemente pues hasta llegan a bardearlo. Y entonces cuando llega el perito dice, pues es que eso no está en tu escritura, eso no lo puedes vender porque te lo estás apropiando. Exacto, tantas cosas. Por ejemplo, hay casas que llegan y está la colonia sola, entonces en la casa y dejan ventanas hacia el vecino. Sí. Okay, sí, Y luego llega el vecino, pone su barda y deja ahí una cueva en la casa, no toda oscura y húmeda. O sea, hay un chorro de detalles o gente, hay muchas cosas que tenemos normalizadas, como gente que construye sobre la banqueta. Y realmente está invadiendo la banqueta y el banco puede detectar eso y oye, te adueñaste de un espacio, aunque sea aéreo, que no es tuyo. O sea, hay infinidad de aspectos que sí pueden causarles un mal rato a la hora ya de estar escriturando, que se pudieran haber evitado si hubieran mandado a hacer un avalúo. Ok, entonces entiendo que, tu trabajo, una vivienda debe de estar ventilada, debe de estar iluminada, debe de estar bien ubicada, para que pueda ser habitable y viable para los créditos. Sí, y debe ser vivienda para empezar, ¿no? Porque luego hay gente que quiere disfrazar bodegas de viviendas o oficinas de viviendas, entonces, pues pasa de todo. Sí, recuérdame, ¿cuántos metros nos acepta el banco cuando tienen local comercial? Es muy variable. Hay bancos que no aceptan local comercial, otros que sí. Otros no lo ponen en metros, sino lo ponen en porcentaje. Que el local comercial sea, no sé, un 20% de toda la casa. Sí, entonces el 20%. Y también habría que definir qué es un local, ¿verdad? Un local comercial pues tiene que subsistir de manera independiente, tener su baño, cosas así. Pero cada caso es diferente. Ok, sí, porque algunos es como un lugarcito donde hicieron comercio, pero realmente de repente lo usan de cochera y entonces ya ahí cambia todo el entorno. Todo cambia. Ok, pues esto fue todo, Luis. Antes de despedirnos, no sé si quieras dar un mensaje, dónde te podemos encontrar, gente que te quiera contactar, redes sociales, teléfono, Gracias. cualquier recomendación que quieran, que te busquen. ¿En dónde sería, Luis? Pues les dejo mi teléfono ahí en algún comentario, ¿no? Porque no me lo sé. Y pues nada más invitar a la gente que haga avalúos y a la gente que estudie evaluación. O sea, se requiere un chorro de evaluadores. Hay como déficit de evaluadores. Hay mucha gente que no sabe que pudiera hacerse evaluador. Por ejemplo, hace poco platiqué con una amiga que es bióloga. Le digo, bueno, es que tú sabes un chorro de biología, ¿por qué no estudias evaluación? Se requieren cada vez y cada vez más avalúos de daños ambientales. Y ahí el ideal sería un biólogo que sepa de cuestiones ambientales y que sepa de evaluación. O, por ejemplo, un cuate que sabe mucho de cuestiones agropecuarias. Pues, estudia la técnica evaluatoria y vas a ser el mejor evaluador de huertas, de parcelas, de hatos de ganado, etcétera, ¿no? O un cuate que sepa mucho de mecánica, de motores, estudia la técnica evaluatoria y puede ser evaluador de maquinaria, de equipos, etcétera. Un abogado puede ser evaluador de daño moral, como decíamos hace rato. Un financiero puede evaluar marcas intangibles, negocios en marcha. O sea, la evaluación de marcas ahorita es muy útil también para estrategias fiscales. Entonces, la evaluación es para todos y yo los invito a que estudien evaluación. Si quieren, pueden ir a la Universidad Michoacana. Ahí damos la maestría en evaluación. Y sí hay mucho trabajo en la cuestión evaluatoria. Es una actividad muy bonita. A mí me gusta mucho. Y estoy a la orden. Ok, Luis. No, pues te agradecemos muchísimo. Gracias por la confianza. Gracias por estar aquí con nosotros. Realmente esto es oro puro para toda la gente que tiene intenciones de comprar una casa. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Soy Luz Helena Alcalá, directora de Esperfin, asesora hipotecaria certificada ante la Asociación de Brokers. Sí, Daniel Espinosa, asesor inmobiliario aquí en la ciudad de Morelia. Un gusto haber estado con ustedes. Y Luis Merlo, evaluador.